Hola, este tutorial ha sido creado para que aprendamos cómo se ingresan preguntas en la plataforma Moodle, cómo se crean cuestionarios y cómo podemos ingresar también comentarios para que los alumnos reciban una retroalimentación cuando ellos realizan sus actividades de evaluación. Antes de entrar a la plataforma, vamos a revisar un par de conceptos que nos van a ayudar a entender cómo funciona Moodle desde el punto de vista teórico. Lo más importante que tenemos que saber antes de comenzar a crear cuestionarios en Moodle es que los cuestionarios son conjuntos de preguntas. Pero es importante tener en cuenta que las preguntas se crean con independencia total de los cuestionarios. Nosotros podemos crear preguntas que quedan grabadas en un banco de preguntas y después con esas preguntas creamos los cuestionarios en una segunda etapa. Esto nos permite que en distintos cuestionarios podamos usar las mismas preguntas que ya teníamos creadas. En relación con la retroalimentación, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de cuestionarios, o dos grandes tipos de cuestionarios. Por una parte están los cuestionarios formativos, que tienen el propósito de hacer que el alumno reflexione, aprenda, estudie, y que no conducen a una nota, sino que son una actividad que apoya el proceso de aprendizaje. Y también están los cuestionarios o evaluaciones sumativas, que tienen como propósito medir los conocimientos que alcanza el alumno. A partir de los cuestionarios o evaluaciones sumativas, calculamos una nota que nos permite saber si el estudiante aprobó o reprobó el curso. Aquí lo vemos en forma gráfica. Una actividad formativa es una actividad donde participan los alumnos, contestan preguntas y a partir de las respuestas que ellos ingresan en el sistema, reciben una retroalimentación. Por otra parte, las evaluaciones sumativas, los alumnos, en ellas los alumnos contestan las preguntas y luego no reciben una retroalimentación ni comentario, sino que reciben una nota que les dice si aprobaron o rechazaron, reprobaron el curso. Ahora, cuando creamos entonces una evaluación o cuando ingresamos al sistema preguntas que vamos a usar en una evaluación, vale la pena preguntarse en qué tipo de evaluación vamos a usar la pregunta. Porque si vamos a usar la pregunta en una evaluación sumativa, no vale la pena que trabajemos preparando comentarios. Pero si vamos a usar la evaluación, la pregunta en una evaluación formativa, conviene mucho que nos demos el tiempo de preparar los comentarios que vamos a hacer de acuerdo a las respuestas que nos entreguen los alumnos. Ahora, también hay que tener en cuenta que cuando creamos preguntas, podemos crear preguntas de varios tipos. Y esos tipos los podemos agrupar en preguntas abiertas, donde no sabemos qué es lo que el estudiante nos va a contestar, y preguntas cerradas, donde le entregamos al estudiante un conjunto predefinido de respuestas posibles. Las preguntas cerradas son un poco difíciles de preparar, porque hay que elegir las opciones, hay que trabajar un poco más en la preparación de la pregunta, pero son muy fáciles de corregir, es decir, el esfuerzo se pone al principio. En las preguntas abiertas, normalmente la preparación es mucho más simple, pero también es verdad que son preguntas mucho más difíciles de corregir, porque hay que darse el tiempo de revisar la respuesta de cada uno de los estudiantes. Este es un ejemplo de pregunta abierta, donde acá en rojo aparece la pregunta y dejamos un espacio donde el estudiante nos puede contestar lo que él considera correcto. La misma pregunta que está planteada acá, en la lámina siguiente la vemos planteada en formato de pregunta cerrada, donde tenemos predefinidas cuáles son las respuestas que nos puede entregar el estudiante. Esto tiene efectos sobre la forma en que vamos a retroalimentar las respuestas. En una pregunta abierta no sabemos lo que el alumno va a contestar, entonces la retroalimentación a este tipo de preguntas siempre va a ser después de que el estudiante realizó la prueba. En cambio, en las preguntas cerradas, como ya sabemos cuáles son las respuestas posibles, podemos preparar una retroalimentación antes. En el siguiente tutorial vamos a ver cómo ingresar en la plataforma un cuestionario.